es borrar un poquito aquí, hacer un poquito de espacio. Como les había comentado, todos los ejercicios que hagamos están resueltos en el documento. Pero bueno, igual lo resolvemos aquí para que no haya, por si hay dudas, pues tengan la oportunidad de externarlas. Bueno, habíamos visto que para resolver estos circuitos, pues íbamos a hacer uso de la ley de voltajes de Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff y ley de Ohm. Básicamente, eso es lo único que vamos a hacer durante todo el curso, ¿sí? Obviamente con diferentes configuraciones, diferentes elementos, etcétera. Pero pues vamos a utilizar prácticamente esas 3 ecuaciones, son las que vamos a usar en todo el curso. Les decía, la importancia del curso pues es que ustedes puedan establecer los criterios de aplicación de esas ecuaciones. Ese es, al final de cuentas, creo yo, el objetivo principal del curso, que puedan establecer los criterios para la correcta aplicación de estas leyes. Habíamos visto que iba a circular una corriente por este circuito. Ya definimos que la corriente es el movimiento de la carga neta a través de algún elemento de circuito. También vimos de la definición de nodo que la corriente en todos estos elementos, aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff, iba a ser la misma, ¿sí? Entonces íbamos a tener una corriente que iba a ser la misma para todos los elementos y según la ley de voltajes de Kirchhoff, igual aquí ya me voy un poquito más rapidito, nada más para tenerlo. Según la ley de voltajes de Kirchhoff, voy a poner aquí arriba, la sumatoria de voltajes presentes en una trayectoria cerrada debe de ser igual a 0. La parte importante aquí, les había comentado, es la parte de algebraica, porque esa es la que nos va a definir qué signos vamos a considerar. Como tenemos una sumatoria, pues no es lo mismo sumar que restar. Bueno, la sumatoria aquí en este caso la podemos aplicar para sumas y restas, ¿no? Entonces, no es lo mismo, bueno, si sumamos todo, pues no hay problema, pero el problema ocurre cuando hay restas. ¿Cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo? Lo cual, pues nos puede llevar a tener algún error de cálculo, ¿sí? Para definir las polaridades, para la fuente, pues ya están definidas, ¿no? Igual aquí les había comentado que tengo un error en el documento. ¿Sí? Esa es una fuente alterna, estamos trabajando todavía con corriente directa. Estas fuentes las vamos a trabajar en el tercer departamental. Pero bueno, nada más para que tengan esta consideración, ¿no? Que tenemos ahí un error en el documento. Bueno, para la fuente no hay que establecer la polaridad, puesto que el propio diagrama nos lo dice. Tenemos el signo positivo en la parte superior, el signo negativo en la parte inferior. ¿Sale? Y donde sí tenemos que establecer polaridades va a ser en los elementos resistivos. Aquí tenemos nuestra resistencia de 8 kilos y tenemos esta otra resistencia R2. Entonces, para establecer la polaridad, siempre vamos a considerar el signo de la corriente, la dirección de la corriente. Aquí vamos a tener más, menos. Siempre positivo por donde entra la corriente, negativo por donde sale. Entra, por ejemplo, para R2 por la parte positiva, negativo por donde sale. Y habíamos visto que ya una vez que están definidas las polaridades, íbamos a tomar por donde sale la corriente. Esto es como, no sé, para normalizar procedimientos,
que todos tomemos por donde sale la corriente, aunque vimos también que se podían tomar por donde entraba la corriente sin que esto modificara la ecuación. Así de que, pues igual, nada más por normalizar procedimientos, que sea por donde sale la corriente. ¿Sí? Entonces, vamos a tener positivo 10 volts menos los 4 volts de la resistencia de 8 kilos menos el voltaje en la resistencia 2 es igual a 0 y pues despejando habíamos encontrado que el voltaje en la resistencia 2 era igual a 6 volts. ¿Sí? Es decir, aquí vamos a tener 6 volts y también ya habíamos calculado, si no me equivoco, la magnitud de la corriente con la ley de Ohm, que pues la corriente según la ley de Ohm es el voltaje aplicado entre la resistencia. Podemos utilizar los datos de la primera resistencia. Tendríamos 4 volts entre 8 kilos y esto me daba de 0.5 miliamperes. Y con este valor de corriente y sabiendo que es un circuito que está conectado en serie, podemos decir que esa corriente también va a pasar por la resistencia R2. ¿Sí? Entonces, podemos calcular mi resistencia R2 como la relación existente entre el voltaje y corriente. Ya calculamos previamente que en este elemento son 6 volts entre los 0.5 miliamperes y esto me va a dar 12 kilo ohms. También platicamos un poco sobre los prefijos, ¿no? De por 10 a la 3, por 10 a la menos 6, etc. Entonces aquí tenemos 6 entre 0.5 miliamperes, me da un valor de 12 kilo ohms. Entonces hasta aquí, pues ya teníamos nuestro análisis, ¿no? Que se nos pedía. Sin embargo, también revisamos las potencias, si no me equivoco. Sí, ya lo checamos, ¿verdad? Checamos, bueno, la fórmula, pero no lo vimos en el problema. ¿Todavía no calculamos las potencias numéricas? No, todavía no. No. Llegamos hasta aquí entonces. Creo que Sí, sí. hasta ahí llegamos nada más. Sí, hasta ahí. Ah, perfecto. Creí que ya habíamos visto también lo de potencias. Bueno, entonces, las potencias, pues nada más es la multiplicación del voltaje por la corriente. Igual lo pongo acá, mejor de este lado. Sí, para poder hacer el cálculo. La potencia de la definición dijimos que era el voltaje por la corriente. Entonces, para la fuente va a ser el voltaje de 10 volts por la corriente de 0.5 miliamperes. ¿Sí? Y esto me va a dar, bueno, igual para mantener un poquito más de orden, esto va a ser igual a 5 miliwatts. ¿Sí? Vamos a tener 5 miliwatts. Aquí pues no hay mucho que buscarle por el momento. Si calculamos la potencia para la siguiente resistencia, para la resistencia de 8 kilos, vamos a ponerle aquí un subíndice 8K. Vamos a tener el voltaje que son 4
por la corriente. Les digo, como estamos trabajando con un circuito en serie, la corriente va a ser la misma. Vamos a tener aquí 2 miliwatts. Y finalmente, para la potencia de la resistencia de 12 kilos, vamos a ponerle en su índice 12K. Vamos a tener el voltaje que era de 6 volts por 0.5 miliamperes. Y esto me va a dar un valor de 3 miliwatts. ¿Sale? Estos van a ser mis resultados de la potencia. ¿Sí? Vamos a tener entonces esas potencias al final de cuentas. Sin embargo, a pesar de que implementamos la ecuación tal cual de la definición de potencias, hay que tener consideración un poco en cuanto a permítanme, no sé qué le moví yo y no veo el documento. Bueno, ahí estamos. Les decía, tenemos el cálculo de las potencias como tal, solamente implementamos la ecuación y pues ya vimos que la potencia de la fuente era de 5 miliwatts. La potencia en la resistencia de 8 kilos es de 2 miliwatts y para la otra es de 3 miliwatts. ¿Sí? Entonces, pudiéramos decir que pues está bien, pero no estaría estrictamente correcto. ¿Sí? Porque si hacemos la sumatoria de 5 miliwatts más 2 miliwatts más 3 miliwatts, tendríamos un valor de 10 miliwatts. Entonces, pues eso no tendría mucho sentido, puesto que está violando la ley de conservación de energía. Es decir, no puedo obtener más energía o más potencia de la que me puede dar el sistema. ¿Sí? Por lo tanto, hay que hacer una consideración adicional en cuanto a los signos que le vamos a asignar a cada uno de los elementos. De nueva cuenta, vamos a tomar los signos por donde sale la corriente, así los mismos que utilizamos hace rato para hacer nuestra ecuación de la ley de voltajes de Kirchhoff. Vamos a tomar los mismos signos y se los vamos a asignar a cada uno de los elementos. Es decir, para la fuente salía por el signo positivo. Entonces vamos a tener, en cuanto a la potencia, un signo positivo. Para la resistencia de 8 kilos, la corriente está saliendo por el signo negativo. Entonces, la potencia correspondiente le vamos a asignar un signo positivo. Y finalmente, para este último elemento, para la resistencia de 12 kilos, también sale por el signo negativo. Por lo tanto, le vamos a asignar también un signo negativo. De tal manera que si hacemos la sumatoria de potencias totales, ahora vamos a tener que la sumatoria de potencias es igual a 0. ¿Qué me indica esto? Que la potencia que están consumiendo las resistencias, pues es la misma potencia que está proporcionando la fuente de alimentación. ¿Sí? Es decir, que la misma potencia que se consume es la que se entrega, por lo tanto no tenemos ese problema de la conservación de la energía.
Esto pues podría ser considerado también como un punto de revisión, por ejemplo, ya cuando están haciendo su examen, puedes revisar que la potencia que se proporciona es la misma que se consume. Si hay un error, pues ya lo pueden checar, ¿no? En dado caso. Entonces, eh, vamos a vamos a establecer, igual voy a borrar esto, vamos a establecer que si la potencia es positiva, el elemento proporciona potencia. Si es negativa, va a consumir potencia, ¿sí? En este caso, pues nuestros elementos resistivos estarían consumiendo potencia, mientras que para este circuito el único que lo está proporcionando sería nuestra fuente de alimentación. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, entonces siempre vamos a ponerle el signo o sea, bueno, dependiendo, o sea, en este caso, por donde sale la corriente, ese mismo signo se lo vamos a poner a la potencia. Sí, así es. Siempre por donde sale la corriente, es el signo que vamos a tomar. Por eso les decía hace rato, pues vamos a estandarizar este criterio para definir los signos que vamos a utilizar. Entonces, para aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, igual tomamos siempre por donde sale la corriente y lo mismo para las potencias. Pero entonces, o sea, por ejemplo, en este caso, si nosotros hubiéramos elegido que la dirección de la corriente va en el sentido contrario, también cambiaría el signo de las potencias, ¿no? No, porque si tú defines que la corriente va en el otro sentido, en el momento de que calculas tu corriente, te quedaría un signo negativo. Entonces ya cuando haces el cálculo de potencias, se te va a anular ese signo positivo y te va a quedar de la misma manera. Al final de cuentas, una fuente pues siempre nos va a proporcionar la energía y las resistencias siempre van a consumir. No hay manera de que una resistencia te pueda proporcionar energía y bueno, dependiendo del circuito, una fuente sí puede consumir o puede proporcionar, pero una resistencia siempre va a consumir, ¿sí? Igual ya cuando veamos el inductor y el capacitor, también son elementos que almacenan energía y en ocasiones pueden consumir y en ocasiones pueden proporcionar. De hecho, esa es la importancia de establecer bien los signos, porque cuando trabajemos con esos dispositivos que almacenan energía, pues es importante recordar que un signo me indica que proporciona energía y el otro signo que consume, ¿sí? Esa es la idea de este ejercicio. Dale, profe, gracias. Bueno, finalmente, les decía que, bueno, cuando platicamos en cuanto a las definiciones, teníamos cuando platicamos la definición de voltaje, platicamos un poco sobre el potencial eléctrico y que el voltaje era la diferencia de potencial eléctrico. Entonces, para aterrizar un poquito más estos conceptos, vamos a analizar este mismo circuito. Igual hasta aquí no creo que hayan tenido problema
en cuanto a los pasos que seguimos en la resolución. Pero bueno, el punto importante aquí que yo les quiero eh, explicar o platicar es justamente lo que tiene que ver con el potencial eléctrico. Eh, Porque este potencial eléctrico lo vamos a utilizar también cuando estemos trabajando con corriente alterna. Entonces, por eso es importante que tengan muy claro este concepto. ¿Sí? De la definición de nodo, vamos a regresar a la definición de nodo, que ya lo discutimos, era que teníamos la unión de dos o más elementos de circuito. Y en su momento platicamos que pues teníamos 3 nodos en este circuito. Este primer nodo, vamos a llamarle nodo A, pues es la unión de la terminal positiva de la fuente con una terminal de la resistencia de 8 kilos. El nodo B es la unión de una terminal de la resistencia de 8 kilos con una terminal de la resistencia de 12 kilos, que esta ya la calculamos. Y finalmente el nodo C era la unión de, de una terminal de la resistencia de 12 kilos con la terminal negativa de la fuente de alimentación. Esos eran nuestros 3 nodos. ¿Sí? De hecho, bueno, igual aquí nada más como paréntesis, en algunos libros para en algunos libros para dejar un poco más claro que estos son los nodos, utilizan esta representación. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra resistencia de 8 kilos, el cual une los nodos A y B, una fuente entre el nodo A y C, y nuestra otra resistencia, la de 12 kilos, entre el nodo B y C. ¿Sí? Entonces aquí pues es más evidente que están aquí los nodos. Por ejemplo, ya cuando se complica un poco más el circuito, que hay varias cosas en paralelo, por ejemplo aquí, así, si ponemos resistencias aquí, pues seguimos teniendo las mismas conexiones de los nodos, pero pues es otra representación. Al final de cuentas, es importante que ustedes puedan, a partir del diagrama, determinar las conexiones y pues que independientemente de cómo esté el diagrama, ustedes lo puedan interpretar. ¿Sí? Entonces, con cualquiera de estas dos formas, estaríamos representando exactamente el mismo diagrama. ¿Sí? Estaríamos representando el mismo diagrama o las mismas conexiones. Entonces, bueno, esto nada más como paréntesis, ¿no? Que sería otra representación. Tenemos entonces nuestros 3 nodos. Ya calculamos los voltajes. Habíamos visto que aquí iban a ver 6 volts. Acá en la resistencia de 4 kilos tenemos la de los 4 volts. Y en mi resistencia en mi fuente, pues obviamente tenemos los 10 volts. Esos son los voltajes. Ahora, vamos a platicar un poco sobre los potenciales eléctricos. Veíamos que independientemente de los potenciales, o que podíamos tener diferentes potenciales para el mismo voltaje aplicado. Teníamos 2 elementos de circuito, que era como bueno, no sabíamos qué era, así como una papa, un chícharo, no sé, lo que sea. Y teníamos aquí 5 volts y 0 volts, y el otro 4 y menos 1. Y en los dos casos, la diferencia de potencial aplicado o el voltaje era de 5 volts. ¿Sí? Lo mismo va a suceder aquí.
generalmente por simplicidad vamos a tomar a un punto del circuito como 0 volts, aunque esto no siempre ocurre. Pero les digo, por simplicidad, vamos a tomar un nodo de nuestro circuito como 0 volts. Entonces vamos a tomar este nodo como nuestro nodo de referencia y ahí le vamos a poner 0 volts. Ahora, aquí en esta fuente tenemos que la diferencia de potencial o el voltaje de la fuente es de 10 volts. Por lo tanto, pues entraríamos en este caso, ¿no? Si tenemos aquí 5 volts y nuestro nodo de referencia, pues quiere decir que el siguiente potencial estaría en 5 volts. Es decir, que de estos 0 volts que tenemos en el nodo C, pasamos por nuestra fuente de alimentación y le vamos a agregar, este signo significaría que le vamos a agregar este potencial de 10 volts. Entonces, en este nodo vamos a tener 10 volts, ¿sí? Que sería pues algo trivial en este caso, porque el nodo C está en 0 volts. Así de que si a 0 le sumo 10, pues voy a tener 10 volts, ¿sí? Teníamos estas polaridades, recuerden. Vamos a irnos al vamos a irnos por el otro camino. Si tengo 0 volts y en la resistencia R2 tenemos un voltaje de 6, entonces también se lo voy a sumar, ¿sí? De tal manera que este nodo va a tener un potencial de 6 volts. ¿Sale? Y ahora, como pueden ver, ya tenemos los potenciales de los 3 nodos. El nodo A tiene un potencial eléctrico de 10 volts. El nodo B tiene un potencial eléctrico de 6 volts. Y el nodo C tiene un potencial eléctrico de 0 volts. Con estos potenciales podemos comprobar nuestros voltajes. Podemos comprobar nuestros voltajes. ¿Sí? Los voy a borrar. Podemos comprobar los voltajes a los que están expuestos cada uno de nuestros elementos. ¿Sale? De nueva cuenta, la dirección de la corriente pues era la misma. Esta no ha cambiado, no hemos cambiado ningún circuito, ningún elemento, ninguna conexión. Sigue siendo la misma dirección. Y lo que vamos a tener entonces para bueno, vamos a dejar los signos. Lo que vamos a tener es que para el minuendo vamos a tomar la polaridad positiva y para el sustraendo vamos a tomar la polaridad negativa. ¿Sí? Es decir, lo voy a poner aquí con otro color. La polaridad positiva de la fuente va conectada al nodo A. Entonces, este va a ser mi minuendo. Vamos a ponerle 10. ¿Sí? Y mi terminal negativa va conectada al nodo C, que tiene una polaridad de 0 volts. Este va a ser el sustraendo. ¿Sí? Vamos a tener, tomo el potencial eléctrico de la terminal positiva, es decir, este 10, y en el negativo voy a tomar el potencial eléctrico 0, y esta sería la diferencia.
y 10 menos 0 pues va a corresponder a los 10 volts que tenemos en nuestro elemento de circuito de la fuente. ¿Sale? Vamos a establecerle aquí para la fuente. Para la fuente, el minuendo es el que va al positivo, es decir, 10 volts. Y el sustraendo el que va al negativo, es decir, 0 volts. ¿Sale? Ahora, para la resistencia de 8 kilos, tenemos estas polaridades, así como las establecimos desde un inicio. Tenemos estas polaridades. El positivo va conectado al nodo A, quiere decir que el minuendo va a ser de nueva cuenta estos 10 volts. Y el sustraendo es el que viene conectado al negativo, que sería el nodo B, que tiene un potencial eléctrico de 6 volts. Entonces, si calculamos esta diferencia de potencial, vamos a tener que es igual a 4 volts, que serían pues los 4 volts que calculamos que tenían la resistencia de 8 kilos. ¿Sale? Finalmente, para la resistencia de 12 kilos, que fue la que calculamos, 12 kiloohms, vamos a tener que el positivo de mi resistencia, la polaridad positiva, está conectada al nodo B, es decir, a los 6 volts. Por eso vamos a tener aquí como minuendo los 6 volts y como sustrayendo el que está conectado al negativo, que es el nodo C. Entonces tendríamos aquí menos 0 volts. Y esto pues me daría los 6 volts que calculamos hace rato. Entonces, como les decía, a pesar de que no es lo mismo un potencial eléctrico que un voltaje eléctrico, están muy relacionados en cuanto a que el voltaje es justamente la diferencia de potencial de nuestro circuito, de los nodos a donde está conectado nuestro elemento de circuito, ¿sí? Ese sería el análisis para determinar los potenciales eléctricos. ¿Alguna duda por el momento? Por mi parte, no, profe. Profe, está claro. Lo que hicimos ahorita es diferencia de potencial o... Sí, ¿no? Sí, lo que tenemos ahí son diferencias de potencial, que era nada más la comprobación de que nuestros potenciales eléctricos o que los potenciales eléctricos que calculamos están correctos. ¿Sí? Okay. Pero sí. Igual estos potenciales eléctricos no tenemos ninguna información hasta el momento para afirmar al 100% que el potencial del nodo C es de 0 volts, el potencial del nodo A es de 10 volts y el potencial del nodo B es de 6 volts. Como recordarán, les dije que se tomaba un potencial de referencia y ese lo poníamos como 0 volts. Sin embargo, se puede dar el caso de que nuestro nodo de referencia no esté en 0 volts. ¿Sí? Ahorita vamos a revisar este otro caso, pero que se siguen cumpliendo las condiciones de voltaje aplicado. Eh, nos quedan 2 minutitos, entonces
Si gustan, si no hay alguna otra duda, dejamos esta sesión aquí y reiniciamos para ver la otra posibilidad. ¿Sale? Sí, profe. Ok.